internet es inestable, entonces no. Ya. Como que a ratos se enciende la cámara, a ratos no. Don Carlos, es que no, todavía no decido mi tema. Eso me tiene media nerviosa. Ya. Escríbeme. Que, Escríbeme. ¿Me has ya, escrito? ya. ¿Mm? Escríbeme. Lo que... No te No, preocupes. no le he escrito porque he estado pensando. Ya. Trata de este fin de semana, no más allá. Ya. Hoy día es sábado en la tarde, no sé. Yo Sí. mañana también miro los correos, así pero de todas maneras trata de que hoy día me escribas en media página. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Te parece? ¿Me Don Carlos, escuchaste? una consulta, ¿se puede incorporar en el informe, el trabajo en Mm. sí de investigación, un análisis FODA también? Eh, Como para, en función del análisis FODA, integrar los datos cuantitativos y cualitativos, y al lado también una especie de opinión, o sea, una especie de reflexión en 3 columnas. Mira, sí, habría que verlo. En principio sí, habría que verlo porque eh, el análisis FODA es más de planificación, digamos, pero de acuerdo, habría que verlo. Pero si te parece, cuando llegue el momento lo incorporas y lo conversamos. Claro, porque aquí yo tengo, por ejemplo, que después le voy a compartir pantalla como para que todos lo podamos ver un poquito. Unos avances ya en función de un análisis Ya, que realicé a un liceo en particular, ya, identificando el problema, planteando ciertos objetivos, ciertas mejoras con respecto a lo visto. Y claro, y aquí, por ejemplo, trabajé en algunos datos cualitativos, por ejemplo, y cuantitativos. Por ejemplo, en los cuantitativos yo puse el porcentaje de alumnos con problemas de disciplina, por ejemplo, como dato ya. cuantitativo. Y como dato cualitativo, la disciplina, por ejemplo, en el liceo se ha construido en base del reglamento interno y dando una explicación. Ya, ¿Ya? perfecto. La fuente de información en datos cuantitativos sería Inspectoría General y datos cualitativos, más o menos la fuente de información informantes clave, convivencia escolar, integrante del comité paritario, disciplina y comité. Y también como otro dato cuantitativo, instrumento o procedimiento, situación de alumno en función de la inspectoría, ya una serie de cosas. ¿Ya? Perfecto. No, Y como, se ve bien. Se ve bien. entonces hice un cuadro y le agregué al lado una opinión, que es como una pequeña reflexión, ¿ya? Y también las fuentes de información del informante clave. Ah, Entonces, perfecto. entonces ahí estoy chamullando, por Voy decirlo así. chamoyando. Así que, Ya, así que ahí estoy metiendo información. perfecto. Y, em, así que eso, igual le quise aplicar eso de, yo sé que fue parte de la planificación, pero lo quise más o menos hacer en función Ya, del análisis de lo que estoy viendo. O sea, ya. una fortaleza, una debilidad, y ahí Envíamelo, ataqué ya. eso. Envíame lo que has avanzado. Y ahí te te puedo dar alguna opinión. ¿Te parece? Ya, ¿Mm? perfecto, perfecto, gracias. Ya, Jonathan. Bien, me están escuchando? Perfecto. Así es. Fuerte y claro. Y Don Carlos viendo, Sí, don viendo, Carlos. y viendo la pantalla. Sí, Bien, Claro que sí, perfecto. profesor. Entonces, vamos a comenzar. Eh, les recuerdo, les recuerdo que en algún momento nosotros dijimos que eh, íbamos a seguir el curso de lo que son eh, los proyectos de investigación. Y
y nos vamos a centrar en lo que es la formulación del proyecto de investigación. No vamos a realizar actividades de ejecución de la investigación. Algunos de ustedes, pero varios de ustedes, después esto pueden continuar con los módulos siguientes del programa. Entonces, dijimos que te íbamos a distinguir lo que hemos llamado los aspectos teóricos, lo hemos conversado en la mañana, fundamentalmente es donde se describe, se define el problema, se determina y se define el problema de investigación. Con todo lo que hemos conversado, no vamos a insistir sobre el tema. El segundo aspecto tiene que ver con los aspectos técnicos, que engloban a lo que tenemos en pantalla, los métodos y técnicas de investigación. A eso se refiere. Según lo que frecuentemente se habla por la metodología de investigación, estos aspectos de método y técnica son como los centrales ahí en la metodología. Hemos hablado antes de temas de identificar los problemas, de ver cuáles son las preguntas, cuáles son las variables fundamentales, y eso obviamente está muy conectado con lo que vamos a ver ahora, que son los métodos y técnicas de investigación. Simplemente ¿Profe? para que no... Sí, por favor. Disculpe que lo interrumpa, ¿no veo compartida su presentación en pantalla? ¿Ustedes la ven o no? No, No, profesor. No, no sé. No se está compartiendo. No, profesor, no se ve. Algo pasó, vale. Espérate un ratito. Ya. Bien ahí, Jorge. ¿Qué sucede, Ronnie? Ah. ¿Por qué tan oculto, señor Ruiz? No, que yo estoy reflexionando las clases de forma horizontal. Oye, ¿ven ahí la presentación? Ahora sí, profe. Ahí se ve, Ahora sí. profesor. Ahora sí. Ya. Gracias. No se han perdido nada porque todo lo que hablé tenía esta lámina al frente. Estamos claros, y se está grabando también. Bueno, y como les decía, y simplemente para tenerlo presente, que hay el tercer aspecto tiene que ver con los aspectos prácticos, y que es importante, pero para nuestros efectos va a ser de tratamiento más corto, porque es lo que involucra todo proyecto ya sea de investigación, de acción, de administración, que tiene que ver con los temas de presupuesto, de recursos, de los tiempos, etc. Así que entramos en una segunda fase, y creo que ustedes deben estar más familiarizados, pero de todas maneras vamos a, en estas láminas, vamos a dar una mirada muy general a los métodos y técnicas de investigación. Lo primero que tengo que explicar es esta diferencia entre métodos y técnicas. El método, yo diría que con los métodos tenemos dos o tres diferencias que son las fundamentales. La primera de ellas, que son los métodos tienen enfoques, y cuando decimos enfoque tienen una forma de aproximación. Está muy ligado ahí, y por eso que hay métodos que son cuantitativos y otros que son cualitativos. Esa es una primera distinción. Lo segundo es que los métodos
los métodos tienen varios elementos, son como un cuerpo más grande. No es una acción directa y corta, pequeña, sino que es un proceso más amplio. Y lo tercero es que el método usa distintas técnicas. O sea, las técnicas que vamos a ver son técnicas que forman parte, algunas de ellas de todos los métodos, con algunas precisiones, y otras que son específicas de algunos métodos. En cambio, las técnicas son más instrumentales, de menor alcance, fundamentales de todas maneras en nuestro quehacer, y forman parte de los métodos, y también se puede hacer una distinción entre cuán cerca de lo cuantitativo o de lo cualitativo se encuentra. Entonces, por eso que hablamos de métodos y técnicas, y la verdad es que debo decirle que lo que vamos a clasificar como método y técnica en general es lo aceptado. A veces se producen algunas diferencias, pero lo importante para nuestros efectos es que quede claro en los conceptos gruesos que nos permitan distinguir los métodos, que no son muchos los que vamos a ver, y las técnicas que son más diversas y que espero apreciemos cómo ellas se pueden ir utilizando en el marco de distintos métodos y por lo tanto de acuerdo a los problemas que nos interesa investigar. Dicho eso, entonces hagamos una distinción. La primera clasificación, aquí están los métodos. Los métodos que nos van a preocupar durante un par de sesiones. Como ustedes ven, están clasificados en lo que son los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. Todo lo que hemos hablado anteriormente en relación a lo que distingue estos enfoques se traducen en las características de estos métodos. En lo cuantitativo tenemos dos tipos de métodos que vamos a tratar. Uno nos va a tomar más tiempo, la encuesta social, y otro más simple, la sociometría. Métodos cuantitativos. Y en métodos cualitativos vamos a estudiar el estudio de casos, lo hemos mencionado varias veces al pasar, el tema de la observación participante, el método de la observación participante, los grupos de discusión y la investigación-acción. Estas son nuestras tareas para como les decía, las semanas siguientes. De lo que aquí estamos observando, quiero desde ya introducir una aclaración para que tengamos claro, bueno, todos estos métodos tienen algunas características y algunos asuntos que son particulares o específicos. Pero quiero llamar la atención sobre el último de los métodos, el método investigación-acción. Nosotros, ¿por qué quiero destacarlo? Porque esto quizás lo debiéramos haber conversado en los primeros momentos, pero preferimos dejarlo para una vez que ya estemos involucrados en el tema de los métodos. Dicho de manera muy breve, nosotros hemos insistido, y la verdad que no vamos a dejar de insistir en la distinción entre lo que persigue la investigación y lo que persigue la intervención, que son tipos de acciones distintas. La investigación supone todos los procesos, todas las etapas, todos los procesos que hemos visto, y cuya finalidad fundamental es buscar la conocimiento para responder a una duda, para avanzar en la solución de un problema, en aumentar el conocimiento, etc. Y distinto es la intervención, que simplemente es una acción para mejorar, para superar un problema. Como en el ejercicio que hacíamos entre la conversión de los objetivos de la intervención
con los objetivos de la investigación. Cuando hablamos de acción, perdón, cuando hablamos de intervención, mejorar, superar, corregir, son los verbos que van orientando la intervención, capacitación, cuestiones de ese tipo. Y por la parte de la investigación, todos aquellos con generación de conocimiento, determinar, explicar, evaluar, conocer, comprender. Subrayo lo de los verdes lo de los verbos como la diferencia entre estos dos procesos de la intervención y de la investigación. Como todo se hace complicado a veces en la vida, el método de investigación-acción es un método en el cual se combinan, se realizan simultáneamente lo que estamos llamando investigación-intervención. O sea, se usa la palabra acción, pero en el fondo se está paralelamente investigando y actuando para mejorar, corregir, superar, etc. Entonces, quisiera que tuviéramos, ya que nos apareció ya como tema esto de la investigación-acción, que tuvieran clara esta excepción en el caso de lo que es la investigación, lo que es la intervención, y que se da en este método, el de la investigación-acción, que por lo menos incluso se agrega a veces investigación, acción, participación, que es un método por lo demás que tiene cada vez más aplicación. En el campo de la educación es uno de ellos como método que se utiliza. Es una simple aclaración que la vamos a retomar cuando veamos con detalle este método. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Claro, profesor. Se ha comprendido, qué bueno. Bien, entonces aquí tenemos nuestro cuerpo de métodos. Entre paréntesis, mírenlos, porque algunos de estos métodos ustedes van a tener que, una vez formulado los aspectos teóricos de la investigación, elegir con qué método o métodos van a trabajar para obtener la información que se requiere y el conocimiento que se requiere en el problema que se han planteado. Y esta distinción no la perdamos de vista, lo cuantitativo y lo cualitativo. Termino diciendo que les presento desde ya los que son los más emblemáticos como métodos. En lo cuantitativo la encuesta social y en lo cualitativo el estudio de caso. Me adelanto a decirle que nuestra programación, nuestra tarea, y espero que la logremos, es que hoy día veamos con algún detalle estos dos métodos. El estudio de casos, lo vamos a hacer en ese orden, el estudio de casos, método cualitativo, y la encuesta social, método cuantitativo. ¿Profe? ¿Y cómo no? ¿Cuál es la sociometría? La sociometría es la medida de las relaciones sociales. Son instrumentos que permiten por lo tanto, determinar las estructuras de algunos elementos sociales a través de las relaciones que se establecen entre los integrantes de esa sociedad, de ese grupo, de esa organización. Como un ejemplo, profesor, puede ser la percepción de la ciudadanía hacia una situación. Normalmente no se utilizan más para grupos más pequeños, aunque ahora con lo computacional de nuevo también esto se ha agrandado. Pero la primera pregunta en la sociometría es, si ustedes quieren, ¿cuál es lo típico en un análisis sociométrico en un grupo, en una escuela? La pregunta es, ¿con quién te relacionas tú? Ah, perfecto. ¿Con quién trabajas? ¿Con quién estudias? Y eso te va construyendo una red que te permite distinguir una estructura dentro de esa organización. Y entonces usa las medidas sociométricas para determinar esa estructura. Ok. Ya que surgió el tema, también lo voy a decir al pasar, tiene cosas interesantes. Es un método
de no gran utilización, pero los análisis sociométricos, por ejemplo, en un curso, a la pregunta ¿con quién te gusta estudiar? ¿Con quién de tus compañeros te gusta más conversar, jugar, entretenerse? ¿A quién conoces más? Bueno, y ahí pueden aparecer las cosas más curiosas, como aparecen los liderazgos, aparecen los aislados solitarios, aparecen los rechazados, y entonces eso te da un dato de cómo trabajar con el grupo importante. Y esto, como les digo, no es solo propio de la educación, se usa en las empresas, en las organizaciones, en muchas estructuras sociales. Bien, vamos a... Esto es como les decía, esto es una visión general de cuáles son los métodos, y vamos a ir ahora a una visión general, una visión general de lo que son las técnicas. Las técnicas las he clasificado en 3 grupos, estas que he llamado generales, y otras que son más cuantitativas, y otras que son más cualitativas. Como ustedes ven, aquí aparecen 3 técnicas que son muy utilizadas, que son esenciales en la investigación. La observación, vale decir lo que yo percibo de una realidad determinada, la entrevista, la conversación, la consulta, el intercambio de opiniones, el conocimiento a través de la comunicación, el lenguaje, y en los análisis de documentos. Documentos, cuando decimos documentos, de lo más variado, que hablemos desde un periódico hasta las actas de reuniones, los elementos de reglamento, de las evaluaciones, de planificación. Yo la verdad que creo que en el mundo de los procesos de la educación, el análisis de documentos es una técnica muy, muy importante. Algunas características generales y que diferencian tipos de funcionamiento. Uno, en el caso de la observación, es cuán sistematizada está la observación. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es una observación más o menos fija? Incluso algunas observaciones llegan a tomar nota y registrar, contar, medir, por lo tanto, qué es lo que va ocurriendo. Yo creo que más de algunos de ustedes tendrán experiencia en lo que son la observación de clase, en alguna aula. Y ahí tienen ahí tienen un ejemplo de sistematización, vale decir, interesa estudiar cómo empezó qué es lo que hizo en la clase, al inicio, cuántos estudiantes consultaron, cómo se respondieron las preguntas, cómo se cerró la actividad, etcétera. Bueno, lo que son las pautas de observación de trabajo en aula. Desde luego, la contraparte, aquí aparece grado de sistematización. Obviamente, hay alguna observación que puede ser mucho más libre, mucho más de vista espontánea, de lo que sin una preestructura. Otra cosa interesante en esta técnica de observación es el grado de participación del observador. Siempre un observador lejano, incluso un observador oculto. Aquí, desde luego, cuando digo observador oculto, tenemos que tomar las precauciones éticas que mencionábamos en su oportunidad, que las personas que están siendo observadas autoricen, y lo que se usa para que no se cambien los comportamientos, autoricen que en algún momento los van a observar, digamos. Y por lo tanto es una observación oculta. Idealmente y éticamente lo que se requiere es que en algún momento se haya autorizado. Hasta que el grado de participación sea muy intenso, como lo vimos en la lámina anterior, se llega a un momento de la observación participante, que es un método especial. Ya vamos a ver por qué se hace esa diferencia. Entonces ahí tenemos 2 características que nos van marcando cómo es la observación
en las investigaciones educacionales. Cuán sistematizada, cuán estructurada, podría ser otra palabra, y con cuánta participación o no participación de quien sea el observador o la observadora. La otra técnica, también muy general, muy utilizada, son las entrevistas, y de nuevo aquí nos aparece el grado de sistematización como una característica o estructuración. No es lo mismo tener una conversación como fluida, como van surgiendo los temas, como van surgiendo las declaraciones, a que haya una pregunta, perdón, un documento donde estén señaladas todas las preguntas y por consiguiente los temas que quien está entrevistando plantea para escuchar a la otra persona. Lo segundo es que estas entrevistas, una diferencia importante es que hay entrevista individual a una persona o grupal, que en muchos casos, y creo que la individual podrá tener la ventaja de que se conoce con más intensidad a la persona, pero lo grupal permite también conocer cómo es el intercambio de distintas opiniones, de distintas miradas, de juicio con respecto a un tema de interés. Y por último, en este grupo tenemos el análisis de documentos, y aquí, como les decía, muy diverso, muchos tipos de documentos. Documentos, tendríamos que decir, en los tiempos actuales, documentos impresos o digitalizados. Y por lo tanto hay un tema aquí de cuantificar, por ejemplo, si el documento que queremos revisar es las actas de las sesiones de apoderados, y entonces lo que va un juicio para juzgar lo que estamos buscando con el análisis de documento es cuánto duró la sesión, cuánto espacio se ocupa en el acta con la intervención de las personas, cuántas personas intervienen, todo eso que en un documento se puede cuantificar. Típicamente en los periódicos, cuando se cuentan las columnas y se cuenta cuánto se ha escrito sobre tal o cual tema. Seguramente si fuera pandemia el tema de elegir estaríamos todavía contando los documentos. El otro tema es aquí hay 12, hay algo que desde luego que existe una importancia por la comprensión y la interpretación de lo que está en los documentos. Y ya verán ustedes que con esas palabras aquí nos aproximamos en el lado de arriba a lo cuantitativo, la cuantificación, y en la comprensión e interpretación más a lo cualitativo. Bueno, aquí tenemos estas observaciones que, insisto, desde el punto de vista del enfoque, pueden ser usadas cuantitativa o con un enfoque cuantitativo o con un enfoque cualitativo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia? Seguimos. Aquí tenemos técnicas que son propiamente del mundo cuantitativo. Y ya ven ustedes ahí, habían 3 tipos de técnicas que se podían utilizar, y aquí agregamos otras 4. Ya ustedes ven aquí como técnicas, tenemos 7 técnicas cuantitativas que pueden ser utilizadas en método cuantitativo, particularmente en lo que es la encuesta social. Bueno, ¿cuáles son estas técnicas? El cuestionario. Ya veremos, entre todas estas técnicas vamos a hacer un rápido recorrido, no sé cuán rápido, pero vamos a verlas todas en sus características, especialmente las cosas esenciales que hay que tomar en cuenta cuando uno las utiliza. Y aquí estamos señalando las características centrales: autoadministrado o con entrevistador, cuando alguien entrevista o simplemente alguien se aplica; las preguntas cerradas o abiertas. Esto es otra cosa muy interesante en los cuestionarios. Cerrada significa una pregunta de conteste 1, 2, 3, 4 y marque donde corresponde, o abierta, redacte y
señale una respuesta. Todo el mundo de las escalas, yo en la mañana decía al pasar esto de las opiniones a través de ciertas escalas, donde está muy de acuerdo, en desacuerdo. Yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento conocer o ver actuar este tema de las escalas. También le vamos a dedicar un tiempo porque son, la verdad que son instrumentos interesantes y entre otras cosas porque en el mundo, en los medios educativos se usa bastante porque entrega mucha información, desde luego estructurada, por cómo están confeccionados estas técnicas, pero que permite conocer problemas que tienen que ver con el ambiente, con la motivación y con otras características de las personas. O frente a determinadas actividades y conductas y quehaceres en un establecimiento educacional. Después tenemos un análisis de contenido en la línea del que les decía, absolutamente cuantificado. El tema, incluso con unas técnicas de comprensión que tienen que ver con el número de veces que se utilizan ciertos términos o ciertas expresiones, lo que da pista de algún tipo de orientación frente a algún problema. Y el análisis sociométrico, lo que les describí hace un momento, como ejemplo de la sociometría como método esencial para el uso de este tipo de análisis, que son redes o mapeos entre lo que son las relaciones en una organización social. Estas, como les digo, son como las principales técnicas cuantitativas. ¿Alguna pregunta? Sí, estas técnicas también podrían ser utilizadas en lo cualitativo. Por ejemplo, las preguntas abiertas o en la escala de Likert, no sé si es cualitativa, me parece, y en el análisis de los contenidos. Sí, la verdad que, claro, aquí como te digo, más bien no lo tengo explícito, pero el análisis de contenido que sí se puede aplicar, pero aquí está como cuantificado, como estaba hablando, el análisis más bien de cantidad más que del tipo, ¿ya? En el tema de las escalas, definitivamente las escalas son métodos cuantitativos. Se pueden referir a temas que son propios de lo cualitativo, como opiniones, como posiciones frente a alguna situación, pero por el funcionamiento, como se construye la escala, es una medición que termina en números. Es un método cuantitativo. Y bueno, eso sí, perdón, tu otro comentario fue el tema de las preguntas abiertas. Obvio, a más abiertas que sean las preguntas, más nos estamos acercando a un cuestionario cualitativo. Ahora, estos instrumentos generalizadamente o más se utilizan cuantitativamente. Por ejemplo, el tema de las opiniones, las escalas, es un enfoque cuantitativo, ¿no? El tema o la opinión que se está buscando con un enfoque cualitativo se utiliza en conversaciones más abiertas, entrevistas en profundidad u otro tipo de situaciones de ese tipo. Y aquí tenemos las técnicas cualitativas, y tenemos las entrevistas en profundidad como lo explica la palabra, o sea, es más intensa. Sobre el informante es consultado con insistencia, y qué más, y cómo se relaciona con él. O sea, es muy profunda la entrevista para llegar más íntimamente al informante. Los focus group, que son un grupo relacionado con el análisis de grupo. En el fondo, esto es organizar grupos de personas para que con una cierta
técnica de trabajo que veremos en su oportunidad, esas personas dialoguen, intercambien opiniones y permitan, por lo tanto, grupalmente llegar a generar una opinión, una posición, un juicio sobre algún problema de interés que se les haya planteado. Las historias de vida, que es también esto generalmente muy parecido a lo que son las entrevistas en profundidad. Normalmente las historias de vida tienen alguien que está traspasando a través de una conversación su historia de vida y otra persona que es quien la estructura, ¿ah? Y quien la proyecta ya como a difundirla. Especialmente esto tiene aplicaciones, bueno, en historias de vida, en personajes o personas que por algunas cuestiones de incidencia social general, por algunas culturas específicas, la verdad que se aplican a diversidad de personas, como veremos también en su momento. Y finalmente la hermenéutica colectiva, que es cómo llegar a interpretar y conocer un discurso. La verdad que el tema es bien interesante tener presente que cuando una persona habla, cuando una persona se responde a preguntas, en muchas de estos instrumentos, de estas técnicas, se extienden con una serie de palabras, con un discurso, y por lo tanto, ¿qué es lo que quiso decir? Este actor social, este profesor con experiencia o profesora con experiencia en esta escuela, ¿qué nos quiso decir en esta entrevista, en esto que hemos escrito o que hemos grabado? Y por lo tanto, ¿qué significado tiene? Y bueno, entonces lo de colectivo surge del hecho de que esto se conversa, hay una lectura colectiva, donde colectivamente se interpreta cuál es el significado verdadero de estas expresiones de algunos de los informantes. Esto que hemos hecho es un recorrido muy amplio, como ustedes lo ven, entre lo que son los métodos y técnicas de investigación, y un poco también eso es la estructura que vamos a ir siguiendo en relación a estos temas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna otra intervención. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe, todo súper claro. No, profesor. Perfecto. Entonces vamos a ir a... Bien, ¿se está viendo la pantalla? Sí, se ve sin problema. Bien, vamos, yo les decía que vamos a centrarnos hoy día en dos métodos. Este método, el estudio de caso, método cualitativo, y después la encuesta social. El estudio de caso es una técnica muy interesante y debiera decir que miremosla y pensemos en ella con especial atención, porque el estudio de caso es un método, la verdad que muy apropiado para muchos de los fenómenos, de los procesos educativos que
que se requiere analizar. Así que la verdad que es un método que se utiliza ampliamente y que vamos a tratar de manera no muy compleja ir explicando cuáles son sus principales características. Bueno, ya estamos de acuerdo, vamos a insistir porque este es el marco del estudio de caso. Estamos trabajando con el enfoque cualitativo, que apunta a la comprensión y el entendimiento. La conversación anterior que tuvimos a este respecto, subrayamos que cuando hablábamos de lo cualitativo, hablábamos de comprensión, de entendimiento, no hablábamos de medición o de cantidades, y hablábamos también de la importancia de los significados. Este trío, comprender, entender y significar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos registrando. Y desde luego aquí hay formas de aproximación al conocimiento, como las modalidades que se analizan en el mismo. Otra línea más para enfatizar, fíjense ustedes, las cosas que hemos escrito sobre el enfoque cualitativo: visión epistemológica especial, modelo de acción para la investigación, método de trabajo y de técnicas, tanto de obtención de información como de análisis de datos. O sea, no nos agrega mucho de lo que habíamos dicho, pero voy a detenerme en esta lámina. Mi primera intención fue saltármela, pero veo que está lo que conversábamos en términos generales y amplios anteriormente. Como aquí hay una advertencia con lo cualitativo, que lo hemos conversado, esto es la subjetividad, y por lo tanto hay que tener particular cuidado con el rigor, el análisis de la información, y aquí nos aparecen dos cosas, de las cuales de una de ellas habíamos hablado, la otra no, pero no la habíamos visto escrito, y por eso quiero detenerme. Está el tema como yo tiendo a tener una posición sobre los temas o problemas que se enfocan cualitativamente, tengo una posición, y por lo tanto mi objetividad tiene alguna limitación, y por lo tanto tengo que tratar de acercarme a una mayor objetividad. Lo he dicho en otras oportunidades. Primero que nada, es declarar mi visión. O sea, si tengo el pensamiento que frente a la educación estandarizada y las pruebas estandarizadas, pienso que no son un buen ejercicio de evaluación, y yo estoy trabajando con una discusión de procesos de evaluación dentro del establecimiento, yo tengo que declarar esa posición, declararla en mi reporte de investigación. Y primera cuestión. Lo segundo, y ya esto es más profundo, es lo ético de siempre, que hay que ser rigurosos en los análisis. Rigurosos los análisis de información. Yo no puedo caer en la tentación de leer con una interpretación a mi gusto o a mi pensamiento, sino que tengo que ser muy riguroso en los análisis, y por eso que ejercicios como mencionábamos hace un momento, la hermenéutica colectiva, invitan a esto, a que exista más intercambio, exista mayor igualdad. Ahí está la triangulación, de la cual habíamos hablado, que nos permite que frente a un mismo fenómeno, frente a un mismo proceso, utilizamos distintos métodos o técnicas que nos permiten y que nos dan información diferente o similar, y que por lo tanto nos permite aumentar nuestro grado de rigor y de objetividad. Y una actitud crítica frente a la situación. O sea, no se trata de que porque este tema está más cerca de lo que yo pienso, simplemente
me limito en mi análisis y dejo paralizado un poco mi mente, sino que la actitud crítica en este tipo de análisis y situaciones siempre es muy importante. Así que ahí tenemos esto que espero que sea la última vez que lo conversemos así con una lámina al frente de lo importante en estos atributos de la investigación cualitativa, y a lo que se agrega lo que alguien nos había recordado de Guillermo Briones, de que estudia grupos pequeños y en los cuales sea posible la observación directa y otras condiciones por parte de los investigadores. El tema de lo más pequeño es algo que habíamos comentado. No parte de hipótesis, también lo habíamos dicho, y el tema de los diseños emergentes a medida que va avanzando la investigación. Holística, así que, y por eso que su tipo frecuente de investigación es el estudio de casos. El estudio de casos, por definición, es yo diría que es el método más holístico. Cuando nosotros definimos que vamos a hacer un estudio de caso, de un curso, de un estudiante, de un profesorado, de una escuela, de una organización pública por la educación, etc. Bueno, tener la visión lo más general posible, lo más holística, lo más holístico en general, pero al mismo tiempo profunda, es muy importante. Y es una característica superior en el caso del estudio de caso. Y bueno, lo que ocurre con los datos, con la información que se va recogiendo, agrupar la información en categoría, y aquí no es necesario las técnicas estadísticas. Entremos ahora a señalar las principales técnicas para la recolección de datos cualitativos. Esto ya lo hemos visto, pero veámoslo como marco del estudio de caso. Observación no estructurada, recuerdan la distinción que hicimos entre lo estructurado y lo no estructurado. La observación no estructurada, la entrevista no estructurada, los focus group, la entrevista en profundidad, las historias de vida, los análisis de documentos, la interpretación de discursos. Llegamos al estudio de casos. Pero todo lo anterior que hemos visto es el marco del símbolo, del método símbolo de lo que son los enfoques cualitativos. Así que por eso que me permití volver a señalar algunas características que habíamos conversado. Método empleado para estudiar un individuo. El caso puede ser una persona, una institución, una localidad, una situación única, de manera intensa y detallada. ¿Se dan cuenta ustedes la heterogeneidad de los destinatarios o las destinatarias a quienes puede aplicársele? Aplicar en el sentido de ejecutar el estudio de casos frente a un problema que involucre a este tipo de personas. Lo principal son las personas, los individuos, los actores, los sujetos. Una institución. Desde luego, las instituciones educacionales caen en esa categoría. Una localidad, un entorno, un territorio más amplio. Allí el entorno de los establecimientos educacionales es otro tema importante, también estudio de casos. Una situación que sea muy extraordinaria por alguna circunstancia, ya sea, por ejemplo, localidades, si estamos hablando de situaciones que tengan que ver con las formas se me viene a la mente qué es lo que pasa con todo el tema o el circuito vivienda, traslado, conectividad. Conectividad no solo de territorio, sino que conectividad virtual. Esa es una situación cada vez más relevante y que afecta
a personas en un sector, en un barrio, en un territorio determinado, y obviamente el estudio de caso es también apropiado, muy apropiado para ello. Bueno, y como digo, cualquiera de estas cosas, por favor, retengamos esos calificativos. El trabajo es intenso y detallado. No son cosas superficiales, y todo lo contrario, intensidad, y al mismo tiempo no en generalidad y cosas amplias, sino que también detalles que pueden ser muy relevantes. Aquí tenemos otra concepción que insiste en el mismo tema de la característica de lo detallado, el estudio detallado de, bueno, el algo, un evento específico, una organización, un sistema educativo. Como ustedes ven, un evento, una circunstancia, una situación que decirlo, hay limitaciones. Hay limitaciones sanitarias, pero obviamente el estudio de caso en un evento como la pandemia sería muy interesante de ejecutar. Desde luego que éticamente no están las condiciones para hacerlo. El tema organizacional, el estudio de caso para las organizaciones de todo tipo es muy, muy interesante. Y por eso que se utiliza mucho en las organizaciones de establecimientos escolares, los liceos, las escuelas. Por eso, un sistema educativo, si vamos a un sistema que no hablemos de un territorio determinado, pero un sistema educativo en particular. Puede utilizarse en investigaciones, miren ustedes, para describir, o sea, para hacer las características, explicar e identificar algunas causas o razones de fenómenos. No olviden que esto va a ser, esto es focalizado y por lo tanto va a ser una explicación posible para eso que se está observando. Una interpretación, el comprender, el interpretar, que son lo típico que se busca con este tipo de métodos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ofrezco la palabra. Déjenme respirar. Todo claro, profe. ¿Ah? Todo bastante claro, profesor. Bien, seguimos adelante. Otras características, proceso de búsqueda e indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos, individuo, el grupo, la organización, la comunidad, el sistema, la sociedad. Esos son como nuestros actores. Desde luego que esto puede por sus características, por lo holístico, por lo profundo que es una gran variedad de materias o de asuntos. O sea, los estudios de casos no es una cuestión superficial sobre un hecho en particular o una cosa muy específica, todo lo contrario. No olviden que creo que la característica que más he mencionado con respecto a este método es de lo holístico, general, amplio y profundo. Imagínense ustedes, eso significa estudiar, alguien diría en términos más prosaicos, con tutti, ¿no? O sea, aquí se analiza el todo de la manera más profunda, lo más holístico posible. Profesor, Sí, por favor. en la selección de estos casos, si se trata de grupos, previo a esto, ¿hay criterios de selección? ¿Hay márgenes los cuales uno debe establecer? Hablando de que usted dice tiene que ser lo más holístico posible, pero tiene que estar encuadrado dentro de un cierto parámetro, digámoslo así, o criterios de elegibilidad. Bueno, yo creo que pensemos un poco en los orígenes de las investigaciones. Uno de los orígenes, recordémoslo, tenemos por ahí algunas láminas que conversamos al respecto, pero brevemente.
una situación especial, llamémoslo así, una situación especial. Yo a veces he puesto como ejemplo lo que ha ocurrido con los colegios, escuelas, que estando localizadas en territorios más bien vulnerables, varios de ellos sectores rurales, han tenido en las pruebas estandarizadas muy buenos resultados. Entonces, esa es una situación especial, una situación que llama a explicársela. Y por lo tanto, no basta con una conversación general con el director, etcétera. Aquí en esta situación tan particular deben haber muchos factores involucrados y por lo tanto el estudio de caso es el método para poder encontrar las razones, las causas y conocer mucho más a qué se debe este proceso. La verdad que el opuesto también tiene el mismo sentido. Este liceo con tal historia, con tales características y que está con estos resultados tan negativos, veamos. Y de nuevo, el estudio de caso profundo, etcétera. Entonces, son situaciones determinadas. Otro entusiasmo puede ser la búsqueda de cosas originales. Voy a seguir en el mundo de los establecimientos educacionales, que es lo que, si existe un establecimiento donde lo fundamental como prioridad y como sello del liceo, el tema de las artes. Y por lo tanto eso es una originalidad, en cierta medida una originalidad, y por lo tanto estudiemos esa originalidad que nos puede dar muchas lecciones. Lo mismo puede un investigador, investigadora o un equipo de investigación por el hecho de que tal fenómeno está produciendo un distanciamiento mayor entre establecimientos de relativa similar característica. Y la diversidad también en las condiciones de vida de las personas. Entonces, como ves, está el tema de lo especial, de la situación, lo que se puede aprender, lo que se puede transmitir, lo que puede originalmente enriquecer otro tipo de relaciones. Son las típicas razones. ¿Cuánto puede aprenderse de educación? O sea, ¿qué respuesta, qué pasa con la enseñanza? ¿Cuáles son las modalidades de trabajo? ¿Qué pasa con el director o la directora? Entonces, todos, la verdad que tienen, como digo, son situaciones particulares, muy especiales, ya sea en lo negativo, en lo positivo, en lo original, el profundizar en eso tiene, no obstante, uno dice, no, esto no se puede generalizar, pero sí tiene unas pistas, y que permite, bueno, con los análisis y adecuaciones del caso, ver si podemos, mira, aquí nos parece que el tema clave es tal o cual día. Alguna vez, no sé si, creo que no lo he conversado, pero cuando se hicieron los análisis hace ya bastante tiempo de lo que era el MES rural, en los años 90, un estudio a través de todo el país, con 18 meses duró la investigación, etc. Y bueno, muchas conclusiones muy interesantes, entre otras cosas con un mejoramiento del rendimiento escolar interesante en las escuelas rurales. Y resulta que, haciendo en este caso análisis estadístico, se llegó a la conclusión de que la variación se explicaba fundamentalmente, no era lo único, pero fundamentalmente por el funcionamiento de los microcentros y los cambios que habían habido en la supervisión institucional, digamos, sobre el control de la... Y como ven, entonces, allí tienen, en este caso no fue un estudio de caso, porque fue un estudio generalizado, pero en base a eso
son muchos los estudios y las aplicaciones que siguen haciéndose para enriquecer el análisis en el mundo de las escuelas rurales de los microcentros como una organización, ya voy a decir una organización, una articulación entre establecimientos educacionales rurales que sigue siendo muy, muy interesante. No sé si, como las razones son generales y más o menos cuando hay cosas que llaman la atención y que pareciera que sirven, ya sea por el ejemplo positivo o el ejemplo negativo, para el desarrollo de la educación. Y por eso mismo, si ustedes leen la última línea, la última frase, esto se centra en el estudio exhaustivo de un fenómeno. ¿Ah? O sea, no se trata solo de los datos ya existentes, sino que vamos en profundidad para tratar de descubrir este fenómeno positivo o negativo que nos entrega. Obviamente, el estudio de casos beneficia el caso, porque lo comprendemos, lo entendemos de mejor manera, pero también tiene una proyección, que podemos hacer aproximaciones similares con las mismas estrategias, con los mismos procedimientos, teniendo presente cuáles son, y por eso que es tan importante la exhaustividad, teniendo presente cuáles son los rasgos característicos de, no sé, perdónenme que voy a molestar a los directores o directoras, o sea, la característica del director o de una directora son muy importantes para estos procesos, ya sea en lo positivo y en lo negativo, y por lo tanto no voy a pretender que haga los mismos procedimientos en una organización que tiene ese rasgo tan importante, no lo tiene presente. Sí, profesor, yo me refería, me traía a la mente el artículo que desarrollé de Ortiz sobre los el reconocimiento de los aprendizajes previos, el RAP. Y ellos hicieron este estudio de caso, lo hicieron en base a estudio de caso, y allí aparecían criterios de selección que fueron acotando su muestra. Entonces, pues, a eso me refería yo, que si bien es cierto, se puede generalizar, ¿ya? Pero la circunstancia puede ser que uno elija este filtro, ¿ya? Para los fines que interesen. Exactamente, por eso estamos coincidiendo un poco lo que yo también trataba de explicarte. Sí, efectivamente, en ese caso, entre paréntesis, no es el artículo de Ortiz, es el de Sevilla y no me acuerdo. Sevilla, sí, Sevilla, Sevilla, perdón, Sevilla. Estás despreciando a las mujeres. Exacto, ahí el método es bien interesante ese artículo, si incluso tan interesante que quienes hayan optado después de una ojeada rápida por leer el de Ortiz, bueno, la verdad que los dos son interesantes. Traten de revisar el que lo hayan leído, porque en este caso, el trabajo con respecto al reconocimiento de los aprendizajes previos, claramente fue, y gracias porque es un hermoso ejemplo de cómo se pueden manejar estas cosas. O sea, ahí hay un problema. El problema general es que sabemos, o sea, se demuestra que en el sistema educacional chileno, en general, pero particularmente en el caso de la educación TP, prácticamente no se usa o se usa muy poco el RAP. O sea, por lo tanto, hay ahí una debilidad. Y entonces, bueno, y en ese momento la idea es ver qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con esto. Y
Y de manera muy inteligente no hicieron una encuesta a todos los establecimientos ni cosa por el estilo, sino que eligieron, por ciertos criterios, eligieron, creo que eran 6 o 7 los establecimientos educacionales, y aquí viene lo interesante, y en cada uno de ellos hicieron un estudio de caso. O sea, cada uno de ellos fue un estudio de caso, obviamente centrado y con más orientación al tema del reconocimiento de aprendizajes previos. Incluso creo yo, no lo habíamos conversado, pero creo yo que quizá una debilidad, o a lo mejor es porque no quisieron enfatizar en el tema. Creo que ahí hay un elemento que es la relación con el mundo laboral, con las empresas, con las organizaciones donde pueden trabajar los y las egresadas. Es un tema que se menciona, pero que no con la intensidad como para ir con profundidad al análisis. Y efectivamente, entonces, o sea, y cada estudio de caso es una realidad distinta. Recuerden, algunos estaban ahí, no, habían algunas condiciones. Me parece que una de las condiciones era que todos estaban acreditados. Acreditados. Acreditados, exacto, y ciertas características, así que verdaderamente, y esto entonces, claro, ¿y cuál es la lógica ahí? Vamos a estudiar estos casos porque son los mejores casos, suponiendo que la acreditación eso representa eso. Así que sí, es un buen ejemplo de aplicación razonable del método del estudio de casos. Y gracias por traerlo a colación. ¿Alguien, algún otro comentario? Bueno, aquí tenemos una lista de características del estudio de caso. Los primeros, yo creo, bueno, no está de más decirles que no es necesario que memoricemos estos números. Permítanme irme un poquito para atrás. Creo que tú mismo, Martín, me preguntaste sobre el tema de las tipos de muestras. De muestra bueno, y claramente lo que hemos descrito, no lo repitamos, del estudio de Sevilla, y no recuerdo el otro apellido, es un ejemplo claro de muestreo intencional, ¿no? O sea, con el propósito que tenía ella, seleccionar intencionalmente a los mejores, a los que cumplían con tal y tales condiciones. Y ustedes ven, lo cual tiene su valor, no es entre comillas una trampa por tener resultados, sino que tiene su valor según cuál sea el problema que se haya planteado. Bueno, cierro ese paréntesis. Les insisto, se trata no que memoricemos las características, pero sí lo esencial de estas ideas para saber cómo y cuándo aplicamos el estudio de caso. La primera característica es lo particularista, que es lo que es un método eficaz para analizar situaciones únicas. Esto puede ser un poco contradicción con lo que acabamos de conversar del ejemplo de la investigación, pero no, situaciones únicas. Yo pongo mis manos de que ciertamente esos 8 establecimientos donde se hicieron los estudios de caso tenían todos alguna situación única, tenían algunas cosas parecidas, pero son únicas en cuanto a algo total, algo que considere todos los elementos. Por eso es que se insiste mucho en el cuidado con que esto se diga, esto se dice así, lo vamos a hacer igual. Cuidado, esto es de situaciones únicas. Algunas se repiten, otras no, así que hay que irse con calma. Descriptivo. Permite una descripción exhaustiva y cualitativa de una situación específica.
hemos hablado bastante de la importancia de la descripción, y en este caso con tutti, o sea, de todos los elementos dentro de lo que son estas. Profesor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Estoy un poquito confundido con lo último, en lo particular, ¿cierto? Con la palabra particularista. Ya. Delante vimos que la investigación cualitativa era holística, es decir, era general, era amplia, profunda. Y ahora, en lo particular con las características del estudio de caso, me dicen que es particularista. Entonces, ahí me tiendo a confundirme un poquito porque en el anterior diapositiva vimos que era general. Y ahora en el estudio de caso en particular, ¿cierto? Dice que son situaciones únicas, particulares. Entonces ahí me tiendo a desenfocar un poquito. Y gracias por preguntar, porque mira, lo que pasa es que cuando uno habla de caso, el caso casi por definición, en la diversidad que existe en la sociedad, sus fenómenos, sus procesos, por definición es una situación única. El caso es una situación única. Ahora, y en ese sentido particular, ahora que ese caso yo tenga que analizarlo de manera completa, de manera holística y en profundidad, eso me permite entender plenamente ese caso en particular. Desde luego yo puedo aprender cosas que me van a servir para otras situaciones, pero ese caso, este círculo es el que estoy estudiando en profundidad. ¿Me explico, no? A ver, si quiero entender un poquito. Se refiere, ¿cierto?, a un caso, una situación muy puntual, a un fenómeno muy particular, ¿cierto? Y lo veo con una visión más generalizada, con una visión más amplia, ¿cierto?, para poder entender el fenómeno en particular. Digamos, para usar la palabra general. Es que, o sea, si estás diciendo estudiar en general ese caso, estamos de acuerdo. Lo general, o la generalidad radica en el caso, ¿ah? No en los casos. ¿Te sirve lo que estoy diciendo? Hay un poquito mejor ahí, pero igual me queda la duda. Ya, pero perfecto. me estoy acercando un poquito a lo que se quiere dar a conocer. Gracias. Claro, porque incluso en la definición del estudio de caso, como tú lo recuerdas, está el hecho que el análisis del estudio de caso tiene que ser holístico, profundo, etcétera, y esos resultados no son generalizados, no pueden ser generalizados porque es una situación única. Pueden haber, yo te lo decía hace un momento, pueden haber algunas cosas en que sí pueden coincidir, y alguien puede decir, a mí me gustaría repetir esto, pero hay que tener cuidado porque ahí pueden haber cosas que son muy específicas y que por lo tanto no es cuestión de llegar y repetirlas. Ese es el punto. Gracias, profesor. A diferencia, y quizás para ayudar a la comprensión, a diferencia de lo que pasa cuando tú aplicas la encuesta social. Lo que sigue ahí es que ese resultado lo puedas generalizar a una población, a un universo. Es como la diferencia. Bueno, como decíamos, es descriptivo, porque esto de la descripción exhaustiva, cualitativa, o sea, esta situación especial la tenemos que simplemente agotarnos en su descripción y en su conocimiento. Heurística, posibilita descubrir nuevos aspectos en algunos temas específicos y servir, por lo tanto, como modelo. Surgen hallazgos interesantes. Inductivos. Su razonamiento inductivo permite elaborar hipótesis y hallar nuevas relaciones a partir de uno o varios casos concretos. Como ustedes ven, a mí no me basta un estudio de casos, pero si hago varios, ya y encuentro, y es lo que pasa con
con los métodos cualitativos. Si se me va repitiendo un tipo de resultado, un tipo de característica, obviamente ya me estoy aproximando a a algo que puedo plantear como hipótesis que tendiente a ver su grado de generalidad, y entro en otro tipo de análisis, y digámoslo en ese caso, si quiero generalizar, esa hipótesis la tengo que llevar más bien a un tratamiento estadístico antes que cualitativo. Y diversidad de objetivos, elaborar una o varias hipótesis, confirmar hipótesis ya existentes, todo, o sea, la verdad que se pueden hacer en este análisis de ver cómo aprovecho estos datos especiales de estos casos, todo se puede hacer, pero con las precauciones que acabo de mencionar. Bueno, algunas cosas que esto más bien de cultura general, un ejemplo clásico de los estudios de caso, la paciente Ana de Joseph Breuer, que fue la paciente donde con este caso como enfermedad, le permitió a Sigmund Freud desarrollar gran parte de su teoría psicológica. Bueno, eso viene del mundo de la biología, pero cosas que han incidido mucho en la actividad, en este caso en los negocios, y la influencia Harvard Business School, donde los estudios de casos de negocio incluso es un trabajo permanente que se realiza, que caracteriza a esta escuela de Harvard para aprender de esos casos. Dos casos en el mundo específico, en el mundo o en el medio educacional, una escuela experimental de Summerhill, esto de los años 60, un estudio de caso complejo y detallado de una escuela inglesa única, basada en lo que para ese tiempo era una revolución, en la idea de una educación abierta. Como ustedes ven, o sea, lo que estamos destacando es que el estudio de caso tiene una potencia, no es generalizable, ¿ah? Pero tiene una potencia que a partir de lo que ahí surge, hay un desafío para que otros pasos científicos permitan que esto se proyecte en otras dimensiones. Otro caso, Among School Children, es también un caso de una profesora, estudio de caso narrado de una maestra de 5º año y actividades a lo largo de un año escolar, que hace un relato sería interesante, que estos textos están se encuentran en internet como estudios de caso, ¿por qué no decirlo?, ejemplares en el mundo de la educación. Una cosa muy importante es la representatividad del caso. El concepto de representatividad se asocia a la generalización de los resultados. Aquí estamos entrando de nuevo en el tema. En investigación cualitativa se aplica la representatividad analítica. O sea, no la posibilidad de extrapolación al conjunto de la teoría de los casos se dirigen, sino que consideraciones teóricas al seleccionar los casos. Es lo que habíamos conversado anteriormente. Y la representatividad es analítica. O sea, esto se parece o esto es distinto. Juguemos mejor al análisis de que la representatividad aumenta porque son similares. Ventajas del estudio de caso: permite un examen profundo y cercano con la recopilación de una gran cantidad de datos detallados. Los estudios de caso toman tiempo, utilizan recursos, equipos de investigación, por lo tanto para que sea un examen profundo requiere gran cantidad de datos, permite el uso de varias y distintas técnicas para obtener la información. Esto es muy importante. O sea, nosotros hablábamos de que los métodos, una de las características de los métodos es que utilizan o permiten que se utilicen muchas técnicas. Aquí se van a encontrar con algunas sorpresas, porque
enseguida cuando veamos ese punto, permiten obtener una imagen más completa de lo que está ocurriendo, por todo lo que hemos comentado. No, insisto, no prueban hipótesis, sugieren para estudios que puedan seguir, pero la hipótesis es posterior. Lo que bueno, aquí vienen algunas limitaciones. Claro, todo es muy profundo, pero eso se pierde en la amplitud. O sea, no es algo que podamos repetir. Como están extremadamente enfocados, no abarcan tanto como otros métodos de investigación. Solo constituyen el método recomendado si se desea efectuar un estudio a fondo de un tipo de un fenómeno. Por eso, cuando hay algo que llama la atención, una situación especial, reitero, el estudio de casos es muy importante. Y aquí tienen una técnica. Sí, por favor. Adelante. A mí me gustaría agregar otra limitación o desventaja, que es el no querer participar del grupo, la negatividad del grupo a acceder a este tipo de estudios. De acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pudiéramos llamar la exclusividad. Estoy de acuerdo. Bien, y veamos, creo finalmente, las técnicas a utilizar. Aquí se van a encontrar con algunas sorpresillas. Desde luego, el análisis de documentos. Yo le, por favor, lo invito a que mentalmente nos pongamos un momento en la situación de tenemos que hacer un estudio de caso en un liceo. Y bueno, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que buscar con profundidad información sobre, bueno, los procesos y los fenómenos que ocurren en los liceos. ¿Qué técnicas puedo utilizar? El análisis de documentos. Ahí están todos los registros, los contratos, las reuniones, las actas, los consejos, los libros de aula, etcétera, etcétera. Bueno, como en toda investigación, la observación, las entrevistas, las historias de vida. ¿Por qué historias de vida? Personas que pueden llevar mucho tiempo ligadas a la organización, al liceo, y por lo tanto tienen una visión muy importante. Hacer ejercicios de focus group, donde frente al problema de tal o cual característica haya diálogo y haya relación y se pongan de acuerdo en qué es lo que es más importante. Subrayo cuestionario y escala, porque son dos técnicas cuantitativas. Pero en el marco, o sea, no está prohibido que en el marco de un enfoque cualitativo puedan haber algunos cuestionarios, desde luego pueden ser cuestionarios con preguntas abiertas, pero además pueden haber algunas preguntas cerradas que permiten entregar información importante. Ya explicaban antes lo que ocurre con las escalas. Pruebas de conocimiento, inteligencia y otras, todo el tema en el fondo de evaluación. Y el análisis sociométrico, también subrayado porque es más bien cuantitativo, que permite distinguir la estructura, las relaciones, como lo explicaba anteriormente. Fíjense ustedes, el estudio de caso, creo que son 10 las técnicas que están en esta orden, 3 de ellas son cuantitativas, quizás el cuestionario relativamente, porque pueden haber cuestionarios con preguntas solo abiertas, y desde luego esto demuestra con la variedad y por lo tanto con el tiempo, la profundidad que se pueden realizar estas investigaciones. Así es. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, de lo último, el investigador elige qué técnicas va a usar, cuáles son las más idóneas, él aplica sus criterios, puede usar más de una. ¿Qué recomendación hay al respecto para escoger estas técnicas? Bueno, yo creo que uno tiene que ir como haciéndose consultas, ¿ah? O sea, si yo quiero hacer un estudio de caso, y ese caso de una organización, ya sea educacional o de otra actividad, bueno, es obvio que me interesa revisar los documentos. Obvio. Me surge, yo diría que sería muy ciego, ¿ah? el no tomar
no digo ciego en el sistema de corto vista, sino que en el sistema de no ver una oportunidad. La cantidad de documentos que tiene cada establecimiento educacional o cada empresa, cada organización, son enormes. Imagínense si se nos ocurre hacer un estudio de caso en un GAEM, la cantidad de documentos que tiene que haber ahí para entender, bueno, la observación es inevitable. Y observación en cierto, obviamente, en cierto grado de estructuración, ver cómo se cumplen los horarios, cómo es la infraestructura, la conversación, la entrevista. La historia de vida, ya claro, ahí depende más de que si efectivamente encuentro una, dos, tres personas que sean verdaderamente tengan una larga vinculación con la organización o con el caso, y que permita verdaderamente tomar su historia de vida en relación a... si no es así, claro, esa no sería una técnica, pero sí podría ser la entrevista en profundidad, las entrevistas grupales, porque bueno, voy ganando tiempo, el focus group, porque decía, bueno, lo demás lo hemos ido detallando. Pero volviendo a la pregunta, yo diría que a lo menos aquí dijimos que son 10 los que están en este listado. ¿Son 10? Sí, son 10. Yo diría que a lo menos 5 de estas técnicas debieran utilizarse, a lo menos. Y claro, y ahí ya depende de las características del juicio y de cómo interprete las cosas el equipo de investigación. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, si yo utilizo, por ejemplo, el análisis de documentos como la progresión de los aprendizajes de los estudiantes, las actividades que nos van entregando vía remota, y utilizo la escala, ¿ya? Pero desde el punto de vista cuantitativo, ¿eso ya vendría siendo un estudio mixto, o sigo en el tema del marco o del método de caso? Yo creo que sí, yo creo que el estudio de caso es tan potente que el que se realice, de hecho, hasta donde mi experiencia llega, yo he visto que casi siempre se aplica algún cuestionario, casi siempre se hacen algunas escalas de opinión, de juicio, etc. Pero lo que hemos señalado como las características esenciales del estudio de casos se mantienen. Lo otro es un aporte, pero que no gira a una cuantificación, digamos, sino que se mantiene en buscar cuáles son las causas principales, qué es lo que explica mejor el desarrollo o las características de la unidad. Gracias. Bien, ¿les parece? Parece que hoy día el día de la puntualidad es la 1. Si suspendemos a esta hora, ¿les parece? Ya, profe. Profesor. Ya, profesor. Profe. Y nos volvemos a juntar a las 2 de la tarde, ¿les parece? Perfecto. Perfecto. Sí. Muy bien. Perfecto. Súper. profe. Gracias. Que estén muy bien hasta las 2. Gracias. Chao, Nos que estén vemos. bien. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Que estén bien.